Saludos, les habla José Álvarez, estudiante del primer año de Derecho. El tema a tratar hoy será el verbo. El verbo es una palabra que indica la acción, estado o proceso. Es una parte esencial de la oración porque expresa lo que hace o lo que sucede al sujeto. Por ejemplo, en la oración, ella canta. Canta es el verbo que ella indica la acción que realiza. Funciones del verbo. Las funciones en español son fundamentales para la estructura y significado de las oraciones. Las principales funciones. Acción. Los verbos pueden expresar acción que realiza el sujeto, como ella corre en el parque. Estado. También pueden describir un estado o condición que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, el cielo está azul. Proceso. Indican procesos en los que se encuentra el sujeto, como estamos aprendiendo español. Voz. La voz del verbo muestra si el sujeto realiza o recibe la acción. Por ejemplo, en voz activa, el chef prepara la cena, y en voz pasiva, la cena es preparada por el chef. Modo. Indica la actitud del hablante respecto a la acción. Los modos español son indicativos, subjetivos e imperativos, como espero que vengas, es subjetivo, o ven aquí, imperativo. Tiempo se refiere a cuando ocurre la acción, si es en el pasado, presente o futuro, como ayer llovió todo el día. Persona. Conjugan el verbo para coincidir con el sujeto de oración, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Número. Acuerdan con el sujeto del singular, plural, como nosotros vamos al cine. Verbos regulares. Son aquellos que siguen un patrón de conjugación presidible y consistente. Al conjugarlos, mantienen la raíz y solo cambian las terminaciones según el tiempo y la persona gramatical. Por ejemplo, la primera conjugación ar, el verbo hablar, se conjuga como yo hablo, tú hablas, él habla. Verbos irregulares. No siguen las reglas estándar de conjugación y pueden cambiar la raíz o las terminaciones. Estos cambios pueden ocurrir en algunos tiempos o personas específicas. Un ejemplo es el verbo ir, que se conjuga de manera única. Yo voy, tú vas, él vas. Los verbos defectivos son un caso especial de verbos irregulares que no se conjugan en todas las formas posibles. Por ejemplo, el verbo solucionar no se usa del singular, del presente indicativo. Yo soluciono, no es común, aunque sí tiene otras formas regulares. Los modos verbales en español son formas que toman los verbos para expresar la actitud del hablante respecto a la acción que está comunicando. Existen tres modos principales. Indicativo. Se utiliza para expresar acciones reales y concretas, hechos objetivos o certezas. Por ejemplo, hoy es un día hermoso. Subjetivo. Expresa deseos, dudas, hipótesis, posibilidades o acciones que no se ha realizado. Se usa en oraciones subordinadas y depende de otra acción que puede ser real o no. Por ejemplo, espero que tengas un buen día. Imperativo. Se emplea para dar órdenes, consejos o solicitudes. Solo se conjuga de segunda persona, tanto en singular como en plural. Por ejemplo, por favor, cierra la puerta. Cada uno de estos modos tiene sus propios tiempos verbales que permiten situar la acción en el tiempo. Los tiempos verbales son características gramaticales que expresan cuando ocurre la acción del verbo. Se dividen en tres grandes categorías: pasado, presente y futuro. Dentro de estas hay varios tiempos que pueden ser simples o compuestos. Presente indica una acción
que ocurre en el momento actual o una verdad universal. Ejemplo, yo como. Pretérito simple o simple pretérito. Refiere a una acción concluida en el pasado. Ejemplo, yo comí. Pretérito imperfecto. Describe una acción habitual en el pasado o una acción que estaba ocurriendo. Ejemplo, yo comía. Pretérito pluscuamperfecto. Indica la acción que había ocurrido antes de otro momento también pasado. Ejemplo, yo había comido. Futuro simple. Expresa una acción que ocurre en el futuro. Yo comeré. Futuro perfecto señala una acción que habrá ocurrido para el momento futuro. Ejemplo, yo habría comido. Voz. La voz activa se centra en el sujeto que realiza la acción del verbo, mientras la voz pasiva destaca al sujeto que recibe la acción. En la voz activa, el sujeto es el agente de la acción, como Pedro compra pan. En contraste, la voz pasiva muestra al sujeto como paciente de la acción, como el pan fue comprado por Pedro. Ambas formas gramaticales varían la estructura y cómo presentan la acción verbal. Aspecto. El aspecto verbal refiere de manera que se desarrolla internamente la acción expresada por el verbo. Es decir, si la acción está completa en el curso en español, los verbos pueden tener dos aspectos principales. Aspecto perfectivo indica la acción que terminada o completada. Los tiempos verbales expresan aspectos perfectivos. Son los tiempos compuestos, pretérito perfecto, plusperfecto, entre otros. Y el pretérito perfecto simple. Aspecto imperfectivo. Indica la acción está en curso si termina los tiempos verbales que expresan aspectos imperfectivos son los tiempos simples, presente imperfecto. El aspecto verbal se refiere al tiempo verbal, que refiere al momento que ocurre la acción, pasado, presente o futuro. Los tiempos verbales pueden expresar tanto aspectos perfectivos como imperfectivos. Formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son los infinitivos del gerundio y participio. El infinitivo es la forma básica del verbo que usa para nombrar acción verbal sin especificar quién realiza ni cuándo ocurre. Por ejemplo, hablar, comer, vivir. El gerundio expresa la acción verbal como un adverbio indicativo, como se realiza la acción. Se forma añadiendo la terminación ando o yendo a la raíz del verbo. Por ejemplo, hablando, comiendo, viviendo. El participio funciona como un adjetivo modificado. Un sustantivo generalmente termina en ado o ido, aunque excepciones, por ejemplo, un libro escrito o una mujer cansada. Adverbio. Los adverbios en español son las palabras que modifican completamente o matizan el significado de un verbo. Un adjetivo u otro adverbio puede identificar cómo, cuándo, dónde, en qué medida, de qué manera. Se realizan algunos ejemplos. Por ejemplo, en español son adverbios de modo, bien, mal, así, mejor, peor. Adverbios de lugar, aquí, allí, cerca, lejos, arriba. Adverbios de tiempo, ahora, luego, ayer, pronto, tarde. Adverbio de cantidad, mucho, poco, bastante, más, menos. Adverbio de afirmación, sí, ciertamente, efectivamente. Adverbio de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Adverbio de duda, quizás, tal vez, acaso. Fases o modos verbales. Las frases adverbiales se clasifican según la expresión del tiempo. Un lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, dudas, entre otros. Ejemplo, incluye medida, cantidad. Desde luego, afirmación, a la vida, negación, a lo mejor, duda. Por otro lado, los procesos de escritura incluyen planificación, ideación, desarrollo, expresión y análisis gramatical. Clasificación de los adverbios. Los adverbios se clasifican en diferentes categorías según la información que aportan. Algunos tipos incluyen adverbios de modo, lugar, afirmación, negación, duda, cantidad
exclamativos, interrogativos y relativos. Además, se dividen en adverbios circunstanciales y episteméticos, donde las circunstancias se refieren a las circunstancias relacionadas con la acción del verbo, como lugar, tiempo, modo, mientras que los episteméticos cambian sentido de la oración o del discurso si están vinculados al emisor. Uso correcto del adverbio. El uso correcto del adverbio se puede resumir de la siguiente manera. Los adverbios son las palabras invariables que modifican, complementan el significado de un verbo, adjetivo u otro adverbio. Pueden indicar información sobre el lugar, tiempo, modo de la acción. Algunas de las claves del uso correcto son: normalmente van después de que el verbo modifica, pero también puede ir antes de un adjetivo u otro adverbio que complementa. Puede ir al principio de una oración para enfatizar la circunstancia que expresa. Algunos adverbios se forman agregando el sufijo mente a la forma femenina del adjetivo correspondiente. Puede graduarse en grados comparativos y superlativos, al igual que los adjetivos. Hay adverbios que funcionan también como otras de las oraciones, como preposiciones o determinaciones dependiendo del contexto. Buenas tardes, mi nombre es Yanema Laure Betancourt y yo le voy a hablar sobre las preposiciones. Las preposiciones son palabras que se utilizan para establecer una relación entre dos elementos en una oración, indicando dirección, ubicación, posesión, tiempo, entre otros aspectos. Algunas preposiciones más comunes son a, ante, bajo, con, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Los hilos prepositivos son estructuras gramaticales que se forman para combinar una preposición con un verbo y que tienen un significado específico. Ejemplo, depende de o interés en. Estos giros prepositivos son comunes en el uso del lenguaje y pueden variar de acuerdo al contexto en que se utilice. El decaísmo ocurre cuando se utiliza incorrectamente la preposición que. En lugar de, ejemplo, incorrecto, estoy seguro que él vendrá. Uso incorrecto, estoy seguro de que él vendrá. Abuso de la preposición pre y otro. Las personas confunden su aplicación correcta y lo utilizan de manera inapropiada. Causa o motivo, ejemplo, he perdido el autobús por levantarme tarde. La razón es que me quedé dormido. Complementos predictivos. En algunos contextos, por se emplea en los complementos predictivos con el sentido de en calidad de. Ejemplo, lo toma por tonto en calidad de tonto. Lo toma por persona honrada en calidad de persona honrada. Alternancia con, de, en ciertos casos, por, puede alternar con la preposición de. Ejemplo, querido por todos o querido de todos. Las conjunciones se utilizan para unir oraciones, frases o palabras dentro de un discurso. Son palabras o grupos de palabras que establecen relaciones de dependencia entre elementos de un texto, ayudando a organizar y estructurar el contenido de manera coherente. Ejemplos de conjunciones son y, o, pero, si no, aunque, ni, cuando, por qué, entre otros. Los giros o modos conjuntivos son una combinación de palabras que se utilizan para expresar relaciones de tiempo, causa, condición, finalidad, entre otros. Las conjunciones y los giros o modos conjuntivos son elementos fundamentales en la construcción de un texto, ya que permite establecer relaciones lógicas y coherentes entre las diferentes partes del mismo. Las intersecciones son palabras o grupos de palabras que se utilizan para construir ideas o conceptos de manera simultánea, con un texto ejemplo de intersección y o también incluso demás, así como tanto entre ellos. El uso diverso de tipos de nexos. Existen diferentes tipos de nexos que se utilizan para establecer relaciones diversas entre las ideas de un texto. Algunos de estos tipos de nexos son temporales. Ejemplo, cuando, mientras, después. Causales, ¿por qué? Pues, ya creo. Condicionales, sí, en caso de que. Consecutivos, aunque, sí,
bien, pese a que, entre otros. Muchas gracias por su atención.